Buenas tardes, somos estudiantes del curso de temas de Historia del Perú. Mi nombre es Jorge Ayón. Hola, mi nombre es Rodrigo André Valenzuela. Yo soy Bruno Zanelli. Yo soy Anita Morazani. Hola, mi nombre es Juan Diego Castro. Mi nombre es Jimena Marcos. Hoy presentaremos nuestro trabajo titulado Terrorismo y Violencia Estatal en el Perú entre 1980 y 2000. Entre los años de 1980 y 2000, el conflicto armado interno dejó cerca de 69.000 víctimas, según la Comisión de Verdad y Reconciliación. Durante ese periodo, Sendero Luminoso llevó su violencia a zonas urbanas mediante coches bombas, como lo que son los distritos de Miraflores, San Isidro y Cercado de Lima. La sensación de miedo era constante y la población exigía una respuesta inmediata del Estado. En este contexto, el gobierno de Alberto Fujimori llegó con un mensaje de mano dura. Sin embargo, detrás de esa estrategia se formó un aparato clandestino dentro del Estado. El Grupo Colina no solamente era improvisado, era una unidad especial del Servicio de Inteligencia del Ejército creada para operar fuera del marco legal, sin identificación y bajo órdenes estrictas. Su accionar se basaba en la lógica del enemigo interno, donde cualquier ciudadano podía ser considerado sospechoso sin ninguna prueba. Así, mientras el país enfrentaba la violencia terrorista, también apareció una violencia estatal encubierta que amplió las heridas del conflicto. Una de las semanas que relacionamos es la semana 11, donde estudiamos la crisis económica del primer gobierno de Alan García, que explica la hiperinflación, la caída del salario real y el desorden institucional, generaron un ambiente de desesperación social. Esta crisis debilitó al Estado y abrió espacio para discursos raciales. La semana 12 revisamos la lectura de Manrique, quien señala que la violencia terrorista no solo buscaba afectar el daño físico, sino que también alteraba la vida cotidiana de las personas mediante el miedo simbólico. Esto nos ayuda a entender cómo los conflictos transformó las emociones, las rutinas y las percepciones de una sociedad, en este caso la peruana. La semana 14 analizamos el declive del terrorismo. Regol explica que aunque la captura de Miguel Guzmán debilitó significativamente a Sendero Luminoso, este periodo siguió marcando por un clima de antipolítica y desconfianza hacia las instituciones, que influyó en la vida pública durante los años 90. Bueno, para entender por qué surgió el terrorismo en Perú es necesario mirar décadas atrás. En regiones como Ayacucho, la pobreza, la desigualdad y el abandono estatal eran parte de la vida diaria de ciudadanos de esta provincia. Como explica De Gregory, Sendero Luminoso aprovechó ese vacío para organizarse y generar influencia en comunidades que se sentían olvidadas por el Estado peruano. La crisis económica de los años 80 agravó muchísimo esta situación. Según Crabtree, la hiperinflación y la caída del salario real generaron frustración y incertidumbre generalizada en la población. Ese ambiente permitió que los discursos radicales encuentren terreno fácil en estos ciudadanos. A esto se sumó un sistema político extremadamente débil. Tanaka señala que las instituciones no representaban adecuadamente a la población, mientras que Manrique explica que Sendero Luminoso capitalizó el desencanto, promoviendo un discurso de ruptura total con el desorden existente. Con el tiempo, Sendero trasladó su violencia a Lima mediante coches bomba y demás usos terroristas. Ese incremento del miedo social permitió que el gobierno de Fujimori impulsara la mano dura en este gobierno. De acuerdo con el CVR, el Grupo Colina surgió como unidad clandestina para operar fuera del marco legal. En resumen, desigualdad, crisis económica y debilidad institucional contribuyó al crecimiento del terrorismo, y ese crecimiento fue usado para justificar la formación de un aparato de represión ilegal desde el propio Estado. Una de las consecuencias más graves del conflicto fue el desplazamiento interno. La CVR registra que más de 600.000 personas abandonaron sus hogares para escapar de la violencia, lo que transformó ciudades como Lima. Pero es importante recordar que la violencia no provino solo de los grupos subversivos. La CVR documenta graves violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado. En Barrios Altos, en 1991, el Grupo Colina asesinó a 15 personas, incluyendo a un niño, durante una pollada, y en La Cantuta, un profesor y 9 estudiantes fueron secuestrados y ejecutados.
Estos hechos generaron un miedo doble, miedo a Sendero Luminoso y miedo a un Estado que actuaba fuera de la ley. Según Portocarrero, esta doble violencia dejó un trauma colectivo profundo. En el plano político, De Gregory explica que esas acciones contribuyeron a un clima de antipolítica y desconfianza, y esto hacia las instituciones públicas. Por eso las consecuencias del conflicto incluyen no solo el daño causado por el terrorismo, sino también las heridas provocadas por la violencia estatal y legal. Bien, para completar nuestro análisis, realizamos entrevistas a personas que vivieron en este periodo. Las preguntas que utilizamos fueron: ¿qué significó la lucha contra el terrorismo en los años 90? ¿Se podría combatir el terrorismo sin vulnerar los derechos humanos? ¿Las medidas del gobierno fueron necesarias o excesivas? ¿Qué lecciones deben aprenderse para no volver a repetir estos errores? ¿Y qué impacto dejó esta etapa en la sociedad y en la política actual? Estas preguntas nos ayudaron y nos permitieron obtener testimonios personales que enriquecen nuestro testimonio y nuestro análisis histórico. Bueno, mi testimonio de lo sucedido con el terrorismo en el Perú en los años 80 y 90, pues los de mi generación lo sentimos muy, muy fuerte, entendiendo que pues estudiamos a oscuras, ¿no? En esa época el terrorismo era tan fuerte que volaban torres de electricidad y nos quedamos sin luz, ¿no? Y teníamos que estudiar con velas, y lo peor de todo es que se daba en cualquier momento, ¿no? Entonces siempre teníamos que estar precavidos. Fue una etapa muy, muy dura para los estudiantes como nosotros, ¿no? De colegio, de universidad, y que bueno, ya en los años 90 fue un poco más agresivo, ¿no? A inicios de los 90. Y ya con el ingreso del gobierno de Fujimori, pues se tomaron algunas medidas que eran necesarias, pero lógicamente para poder derrotar el terrorismo, pues se tomaron medidas y también hubieron excesos, ¿no? Y esos excesos también se hicieron sentir en la sociedad, ¿no? Una sociedad que finalmente se vence al terrorismo, pero también quedó herida, quedó mucha insatisfacción, sobre todo de los familiares de las personas inocentes que murieron en esa guerra civil que tuvimos aquí en el Perú, ¿no? Lo importante y la moraleja de todo esto es que debemos de evitar volver a ese escenario, ¿no? Ya los tiempos han cambiado, quizás no se presente de la misma forma, pero sí hay que estar atentos en nuevas formas de terrorismo que puedan acechar a nuestro país y que puedan impactar a nuestros hijos ahora, ¿no? Muchas gracias. El grupo Colina fue un escuadrón de militares del ejército, en el sentido de que el origen neto era para eliminar todos los que estaban dentro del Sendero Luminoso, pero también hubo excesos, ¿no? Donde hubo demasiadas víctimas. Eran militares que hacían su trabajo pero de forma ilegal. Entonces llevaron esto a desapariciones, secuestros, hasta matanzas de civiles. Hoy por hoy este grupo ya obviamente desapareció. Quien lideró este grupo fue Vladimiro Montesinos, ya hoy en la cárcel. Asimismo Fujimori, el expresidente. Pues ellos tuvieron un rol importante, se podría decir, para combatir el terrorismo. Pero netamente también, vuelvo a repetir, hubo excesos, donde hubo pues la desaparición de unos estudiantes y profesores en la Cantuta, la matanza en Barrios Altos en los años 90. Entonces hubo demasiados excesos en cuanto a los derechos humanos. El día de hoy ya no existe, pero tenemos que evitar que nuevamente se forme este grupo. Gracias. Escuchar los testimonios, queda claro que esta etapa no fue solo un conflicto político, fue una experiencia humana profundamente dolorosa,
Las personas que entrevistamos recuerdan la pobreza, el miedo y la sensación de que el Estado no llegaba a donde más se necesitaba. También hablan de terror que generaron grupos como Sendero Luminoso, pero al mismo tiempo del impacto tuvo el accionar legal del grupo Colina, que terminó afectando a los inocentes. Lo más que se repite en sus palabras es que nadie quiere volver a vivir algo así. Y por lo más que duda y que sea la lucha contra la violencia, nunca debe hacer al margen legal las gran lecciones de que la seguridad no puede construir sacrificados derechos humanos. Recordando este periodo nos ayuda a repetirlo, a valorar más la vida de la democracia que tenemos hoy.